Muy buenos días, gente. Día 10 en Vietnam. Nos encontramos en el santuario de My Son, un sitio muy importante aquí en Hoi An que vamos a explorar hoy. Así que nada, vamos allá. Bueno, hemos llegado al templo de My Son. My Son se traduciría como la montaña preciosa. Mi es precioso o bonito y Son significa montaña. Este templo fue construido por el reino Champa. Como he explicado, el reino Champa era una cultura budista de origen malayo-polinesio y eran austronesios, por lo que eran muy diferentes a los vietnamitas que estaban viviendo en el norte y también, por ejemplo, hablaban un idioma completamente distinto. Este templo fue construido o empezado a construir en el siglo IV. Aquí vivieron los champas más o menos como del siglo IV al siglo XIV. Después, cuando Vietnam se empezó a construir como un país independiente de China y los vietnamitas empezaron a conquistar Vietnam central. La expansión de Vietnam empezó por el siglo X más o menos y después con las guerras entre los Cham y los vietnamitas, ya los vietnamitas conquistaron este terreno de aquí y pasó a formar parte de los vietnamitas a partir del siglo XIV. Este es el templo que queda de aquella civilización Champa. Es una pena que esté bastante destruido, pero no es porque los vietnamitas cuando conquistaron esta zona lo destruyeran. La destrucción que veis aquí es más por causa de los Estados Unidos, que durante la guerra de Vietnam bombardearon esta zona muchísimo porque creían que el Viet Cong se escondía aquí y por eso decidieron bombardear todos estos edificios. Es una pena porque la verdad si no hubiese sido bombardeado se vería bastante bonito, bastante chulo, pero bueno, es lo que hay, así son las cosas, así que vamos a intentar descubrir y ver todo lo que tenemos ahora. Bueno, aquí podéis ver también bombas de los Estados Unidos que lanzaron aquí porque creían que estaba el Viet Cong aquí escondido. De hecho, en este templo tan solo se puede caminar por ciertas zonas porque se calcula que hay muchas bombas sin explotar, por lo que es algo peligroso también salirse de la zona en la que se puede caminar. Antes de Estados Unidos, los franceses estuvieron en Vietnam. Cuando estos llegaron al santuario, mandaron cortar todas las cabezas de las estatuas del templo. Esa es la razón de que las figuras se encuentren sin cabezas. Otra cosa sorprendente fue un edificio derruido que nos encontramos, el que antes fuera el templo más importante de todo My Son. La razón de su destrucción es esta carpa que veis sobre el edificio. Las autoridades vietnamitas la colocaron después de que el edificio se nombrara Patrimonio de la Humanidad, pero lo que provocaron fue que el edificio terminara derritiéndose. Después de visitar el templo, tuvimos la oportunidad de visitar a una familia local. En esta visita, pudimos contemplar la vida en las aldeas vietnamitas y sus tareas diarias. Desde hacer tortitas de arroz, al cuidado de todo tipo de animales. So you are a photographer? Yes. Okay. This one. Kệ cho nó vui. Hai người đây là gai nhất đòn. Yeah, and this kitchen
belong to the ancient too, for over 50 years old. Yeah, very old. Ôi chó ở đâu đấy con? Wow, photo. Yeah, take a photo. Yeah, smile. With this as well, right? Okay, you put there. Yeah, good job. Bueno, nos han invitado en una casa, una familia local, que ha estado bastante bien, la verdad. Y ahora vamos a un barco, que le llaman el barco Coco, y dan como muchas vueltas en el agua y tal, y dicen que es bastante divertido, así que vamos a ver qué es lo que nos espera. Bueno, ya hemos llegado aquí a este sitio de los barcos, que está súper escondido, habían como muchas empresas que estaban haciéndolo, pero hemos reservado yo creo que la más escondida de todas, porque nos han traído hasta el fondo de la calle, en un sitio súper escondido. Bueno, así es como se ve el sitio. De hecho, he ido al baño y había una pedazo rata que parecía un gato. Y aquí vamos a ir con el barco. Es un barco como uno de estos que va por ahí. Nos montamos en uno de ellos. Mira, justo está ahí la rata. Hay otra rata ahí. Entre estos cocos he visto una rata que se ha escondido. Pero bueno, eso. Que luego hay como un show que dan vueltas con el coco y tal, que debe ser bastante impresionante. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Y nada, vamos para allá, a ver qué tal está esto del bote Coco. No ha estado mal, pero demasiado turístico. Estamos esperando al taxi para volver a Hoi An, porque ha empezado a llover muchísimo. Bueno, ya venimos de vuelta del tema este de los barcos de Coco. Y lo que más nos ha sorprendido es que había una pobreza increíble en el sitio donde estaban estos barcos. Y nada, no nos lo esperábamos, habían muchísimas ratas también. Y eso es lo que más nos ha chocado. El viaje con el Coco ha estado, bueno, un poco sin más, pero también es como un tour muy barato, así que no nos arrepentimos de haberlo hecho. Nos despedimos de Hoi An. Este lugar nos pareció el más auténtico de todo Vietnam. Y posiblemente, fue el lugar que más nos gustó. La magia que desprende la ciudad por la noche y su gente fue quizá lo mejor de Hoi An, pero en realidad es mucho más que eso. La comida, la cultura textil, la humildad del lugar. En definitiva, su autenticidad fue lo que nos encantó del lugar. Aunque es cierto que habían muchos turistas, la ciudad sigue manteniendo ese duende que la hace única. En nuestro próximo capítulo visitaremos Saigón, una ciudad en donde nos esperaron muchas cosas inesperadas.